Hoy como conferencia ha llegado porque generalmente no busco las conferencias, permito que la escuela se exprese, permito que a través de lo que es la intuición de la propia escuela, esta llegue a expresarse. Perdóname un segundo, mirad. Prefiero más no verme que ver una imagen así mal grabada. Luego ya volveré a ponerlo a ver qué está sucediendo. Decía que lo que hago es hacer que se exprese la misma escuela. Esto es fácil. Hay conferencias que llevan hechas más de 2 semanas y yo no sé qué día las tendré que hacer, las hago con un orden, las voy viendo y las preparo para el día de hoy, que esta conferencia al día de hoy ya hace unas 2 semanas que la pude preparar. Perdonadme, vuelvo a poner la cámara y a ver si hay más suerte ahora. Bueno, la conferencia de hoy habla sobre la gran naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es una naturaleza un poco extraña, un poco rara, porque no es la naturaleza que generalmente, habitualmente nos han hablado de ella. Cuando hablan de nuestra naturaleza, hablan de cómo está formado el cuerpo físico, de sus células, de sus diversos materiales, de lo que necesita para vivir, su alimentación, el aire que necesita para respirar y todas estas necesidades que forman parte de la naturaleza del ser humano. Pero dentro del hermetismo, esa naturaleza es simplemente una parte pequeña de la naturaleza del ser humano. Los propios cabalistas, cuando hablan de la naturaleza del ser humano, nos hablan que el ser humano es múltiple en su naturaleza. Nos hablan que tenemos un cuerpo físico, que es Maljut, que después tenemos una serie de cuerpos espirituales llamados Zer Anpin, y que más allá de esos cuerpos que son espirituales, existen 2 principios que marcan cómo somos nosotros. El primer principio es Geset, Yeburá, y el segundo principio es Geset. Y desde estos 2 principios tan elevados es donde quiero marcar quiénes somos. O al menos intentar explicar de qué estamos compuestos, de cuál es nuestra naturaleza. Mi visión, digo mía, y de algunos más místicos y cabalistas, es que nuestra antropología y nuestra psicología, que son completamente diferentes, conviven dentro de nosotros. Por ejemplo, nuestra antropología tiene un carácter humano. Y el carácter humano
deberían marcarnos una humanidad. ¿Qué significa esto? Que por ser bípedos y tener la forma que tenemos, esta forma antropomorfa no significa que en nuestro interior habite la humanidad. Tenemos forma humana, pero hay seres humanos con forma humana que no tienen humanidad. Y no hace falta poner ningún ejemplo para llegar a comprender de seres humanos que no tienen humanidad. Han salido por la televisión y todos conocemos seres humanos que les falta humanidad. O sea, la humanidad es una característica nuestra. Que cada ser humano la tiene en una medida o en otra. Y que marca una serie de características muy importantes en la vida de un ser humano. Y en su relación con los demás y en su relación consigo mismo. Y esta es una parte antropológica. Y cuando el encadenamiento antropológico se ha roto, es más difícil poseer humanidad. Porque esta humanidad la aprendemos directamente de nuestros mayores cuando somos niños, de la sociedad que nos rodea y de aquello que vamos aprendiendo. Y nuestros educadores deberían, o quizás lo han hecho, ponernos valores humanos que, como son afines a nuestra naturaleza, se desarrollan en nosotros. Y en muchas culturas, a esta humanidad bondadosa, a Gesed, como dirían los cabalistas, a esta parte humana de humanidad que poseemos, se basan sus principios religiosos o místicos. Pero esa no es nuestra parte mística, es nuestra parte humana. A partir del siglo XIX, y anteriormente no con las mismas palabras, pero sí con simbolismos semejantes, se habló de que el ser humano poseía dos almas. Y una era el alma humana, nuestra humanidad, que tiene su forma, su manera de desarrollarse en nuestro interior y su forma y su manera de explicarse. El complejo es que no solamente somos humanos, sino que también, cabalísticamente, poseemos otro principio llamado Yevurá, que viene a ser nuestra parte espiritual. Y aunque se complementa con la parte humana, por eso puede habitar en nuestro interior y somos y estamos hechos de dos partes, tiene sus propias diferencias y posee sus propias características.
Y la parte divina, la primera característica que tiene es que ella se expresa como psicología, porque el espíritu o el alma en griego se llama psiquis. Y la psicología es el estudio de la psiquis, o sea, el estudio del alma. Y antes esa psiquis y ese estudio de la psiquis, que llamaban psicología, no era una carrera universitaria, sino que era también algo que formaba parte del hermetismo para el desarrollo del ser humano, de su humanidad y de su divinidad. Y esto es apasionante, por lo menos para mí. Lo veo apasionante totalmente. Me parece algo maravilloso. Porque aunque es más complejo, a la vez, cuando se entienden los principios psíquicos y antropológicos del ser humano, te puedes comprender mejor. Y no mezclas una cosa con la otra, aunque sí que en momentos determinados se interrelaciona lo humano con lo divino. O sea, ¿y qué es ser un ser humano? Y aquí vamos a entrar en una visión muy diferente a la visión darwinista. Y aunque podemos empezar de muchas maneras, jamás he querido entrar en conflicto con nada, y mucho menos voy a entrar en conflicto con la teoría de la evolución. Pero sí podemos pensar algo. Si en este gran universo infinito, que es grande, incalculable, existen diferentes tipos de seres vivos con inteligencia, inteligencia es que saben relacionarse, y que tienen estos seres vivos un principio anímico o espiritual, y que son de diferentes especies, en este universo también encontraremos la especie humana, no solamente en este pequeño planeta. O sea, la especie humana es universal y hay más especies. Y no entraremos en las especies extraterrestres porque no toca ahora. Podríamos entrar, pero no toca. Así, hay planetas en que existen humanidades. Si la humanidad partiera del mono, o como se dice, que somos monos pero sin pelo, en los demás planetas que existe humanidad, también tendrían que haber pasado por la misma evolución que el planeta Tierra. O sea, las infinitas humanidades que existen en nuestro infinito, todas tendrían que haber pasado por lo mismo. Y el universo es muy variable. En el hermetismo actual se cree que el ser humano viene, el terrícola, viene de otras humanidades que existen o que han existido en este universo. Y que pertenecemos, como seres vivos, a la humanidad, a ser seres humanos o humanoides, como queréis llamar. Somos de esta especie.
Y la antropología, que es la humanidad que tenemos dentro, que aprendemos de nuestros mayores, será muy semejante a otras humanidades que existan en este universo y diferentes a otros seres inteligentes que pueden ser de otra especie, yo qué sé, los lagartos, por poner algo de moda. Antropológicamente, nuestros valores humanos como mamíferos se parecen más a valores mamíferos de otras especies que sean mamíferas, y si son humanos se parecerán mucho más a valores que son de otras especies diferentes, como pueden ser los ofidios. No es que sean mejores unas que otras, sino que nuestra característica antropológica es que somos mamíferos bípedos. Y esto nos hace ver la vida de una forma. Nos hace tener la familia de una manera. Nos hace querer de una forma. Y nos da unos valores que nos hacen ser seres humanos. Y otras especies tendrán otros valores maravillosos que para nosotros serían bastante extraños. Eso sí, la parte psíquica, la psiquis, llevará el alma divina, espiritual, de todas las especies que existen en el universo, son hermanas. Pero nos diferencia la especie que seas, comprendiendo que todas las especies son o tienen la misma importancia. Pero entendemos mejor nuestra especie para desarrollarnos. Eso no significa que, según la ley de reencarnación, uno no pueda pasar por diferentes especies. Nadie ha escrito que eso no pueda suceder. Pero cuando tienes la que tienes, pues te entiendes mejor con tu especie que con otra, que tienes que aprenderlo de nuevo. Si uno se relaciona con un lagarto que es ovíparo, pues tendría que aprender a criar un hijo entre los dos, tendría que aprender de nuevo. Y no digo que no sea posible, yo digo que con lo tuyo, pues te entiendes más porque ya naces así. Pero ni es mejor el lagarto que el mamífero, más faltaría, ¿eh? Todos somos iguales. Sobre todo somos iguales porque nuestra alma es la misma. Entonces, en el hermetismo están estas dos partes, la parte humana y la parte divina. Y si me queréis decir, ¿y el mono dónde entra en todo esto? Yo diré una palabra solamente, la rueda del samsara, mundo hindú. La rueda de la evolución y de la involución. O como dicen algunos antropólogos, la rueda de la evolución y de la devolución. A mí me da igual. Se ve que la palabra involución queda muy fea. Pues bueno, queda fea. Cuando estudiemos la rueda del samsara, veremos que hay simios que se acercan al ser humano y hay otros simios que se alejan del ser humano. Y hay animales que se acercan al ser humano y hay animales que se alejan del ser humano. Y dentro de esos simios, o esos animales, esas plantas, esos minerales, ese espíritu, ese alma divina, va buscando
convertirse en un ser humano en este planeta. Y hay otros espíritus, otras almas, que lo que hacen es alejarse del ser humano. Por lo que sea, lo que es humanidad. No les gusta, o no quieren, o lo que sea. Y eso lo estudiaremos dentro de lo que es la rueda del samsara, dentro de lo que es la filosofía hindú. Y lo veremos no solamente en la rueda del samsara, sino en otras ruedas que existen en todas las mitologías. Así que los antiguos ya sabían que habían animales que evolucionaban hacia el ser humano y otros animales que se alejaban del ser humano. No es algo nuevo. Y que hay simios que se acercan al ser humano y que hay simios que se alejan del ser humano. Pero que no todos los simios, y además no todos los simios de la misma familia, se acercan al ser humano por una ley mecánica. No. Porque eso sería decir que todos los humanos tenemos humanidad dentro. No. Hay humanos que se alejan de la humanidad. Y hay humanos que trabajan para ser más humanos, tener más humanidad. Hay una parte que mandamos, poca, pero un pequeño libre albedrío tenemos. Y la mecanicidad, aunque existe, también se rompe. Y esto es importante entender, que no todo está en manos de corrientes energéticas que existen y que te ayudan, sino que hay una parte que hemos de poner nosotros. El esfuerzo y el sacrificio, la conciencia y la conciencia. Que somos responsables de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que esa responsabilidad es magnífica en nuestra vida. Porque allí donde llegas, te sientes tú responsable de ahí donde has llegado. Y si te sientes satisfecho de lo que has hecho. Que no solo por pertenecer a una especie vas a llegar a, aparte de pertenecer a esa especie, y eso lo vemos a nuestro alrededor, en todos los ámbitos. Y en el mundo de la evolución espiritual o humana, lo mismo. Hay animales que tendrían que tener el título de humanos o de humanidad. No de, su forma no es humana, pero su interior hay perros, hay gatos, hay pájaros, que son buenos, que se comunican, que aprenden, que enseñan, que comprenden lo que está bien y lo que está mal. Estos se acercan al ser humano. Y hay humanos que, por favor, eso la humanidad no entró dentro, o la ha echado, o algo pasó. Pero serán humanos, pero humanidad no tiene. Se alejan de lo que es la humanidad, que la humanidad es lo que hace, al fin y al cabo, la importancia del ser humano. Y la parte divina es una parte un poco más difícil de explicar y es la más abundante. Pero es difícil de explicar y de comprender. Porque la parte humana es masculina. No porque lo haya dicho yo, sino la cabra y el hermetismo dice que es masculina. Y la parte divina es femenina. La parte humana es activa. La parte femenina es pasiva. Y todo lo que es pasivo en esta humanidad y en esta sociedad es difícil llegar a comprenderlo. Porque no sé por qué regla de tres, lo activo
parece, o se asemeja que sea mejor. Todo lo que es veloz parece que es mejor. Y eso no es así. Más faltaría. Son dos naturalezas diferentes que existen en nuestro interior. Una es activa y la otra es pasiva. Y coexisten y conviven en nuestro interior. Y hay en culturas que han coexistido y han convivido miles de años. Pero la parte divina fue olvidada. Y de los grandes seres humanos que no solo han tenido esa humanidad, sino que han tenido también esa divinidad, esa espiritualidad, oye, como no se comprende la parte espiritual, la quita. Y aprendemos de ellos solo su humanidad. Entonces, yo os explico. A ver si se me sé explicar. Yo creo que con ejemplos mucho más tampoco sé. Si un ser humano con una humanidad maravillosa, con un amor hacia sus semejantes increíble, una persona honrada, una persona con valores, una persona que no juzga a los demás, un Buda, un Jesús, un Quetzalcóatl, un Huiracocha, un Krishna. Estoy hablando de los más grandes. En sus religiones te dicen que tú tienes que ser como ellos. Y yo estoy de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo. Esa es su parte humana, su humanidad. Y aprendemos de su humanidad a través de lo que ellos han hecho. Porque la humanidad aprende a través de lo que es la imitación. Imitamos a los demás y mejoramos. O imitamos a los demás y empeoramos. Y uno dice, hombre, eso es imitación. No, eso es humanidad. No toda enseñanza es como si uno lee un libro e imita lo que dice aquella persona para hacer un cajón. Estás imitando. No, estoy aprendiendo. A veces, con imitación uno aprende. No queda más. Y hay una parte humana nuestra que aprende con imitación. Y que es bueno, pero muy bueno, buenísimo para la persona que aprende y para los que convivimos con él. Y aprende valores humanos. Buen compañero, buen padre, buena madre, buen hijo, buena hija, buen sobrino, buena sobrina, buen vecino, amable y afable, bondadoso. ¿Quién no quiere estar rodeado de esto? ¿Y por qué quisiéramos estar rodeados de esto? Por una cosa muy importante, porque nos convertiríamos como ellos o como ellos. Tú coges 40 personas bondadosas y pones uno que es un tacaño, solero y no sé qué más, y al cabo de 10 años se ha convertido en bondadoso. Imaginaros la fuerza antropológica de la especie humana. La humanidad mejora el mundo. Cuando dejan que se desarrolle, claro. Si no dejan que te desarrolle, pues como que no. Pero si te dejan, tú mejoras el mundo. La humanidad mejora. La humanidad de naturaleza es bondadosa. Confía. Cuida de sus pequeños. No hace falta que te lo digan. Cuida de sus mayores. No hace falta que te lo digan. Ayuda. Se siente bien ayudando. Preocupándose por otro. La humanidad tiene valores universales
en su interior que se tienen que desarrollar, pero son increíbles. No les gusta la mentira, son fieles, desapegados. Otra cosa ya es el consumo, cómo los convierte. Y eso se aprende a través de la imitación. Y estos grandes seres que antes he hablado, y muchísimos más, las religiones que crearon esos seres o que se creó alrededor de esos seres, todos esos religiosos te dicen que has de ser como ellos. Y tienen razón. Tienen muchísima razón. Ojalá todos fuéramos como esos seres. Porque seríamos más humanos. Y la humanidad tiene tolerancia. Entre las religiones no habría ningún problema. Nos hemos pasado millones de años con religiones politeístas en una misma ciudad y nadie se ha matado. Cuando llegó el monoteísmo ya la cosa cambió un poco. Pero nunca nadie se ha matado. Se respetaban todos los dioses. Porque la gente, por mucho que digan, os aseguro que nuestros antepasados tecnológicamente a lo mejor no tenían la tecnología de nuestra, o sí. Bueno, venga, vamos a dejarlo. Pero de humanidad conocían más que lo actual. El que era carpintero hacía mesas que si no quedaba bien no se las vendía a nadie, porque ahí estaba su nombre. El que era fontanero igual. La gente era gente honrada. Porque la humanidad tiene desapego a la parte materialista. Luego ya nace una sociedad que te transforma y te hace un bicho raro. La humanidad en sí mismo es maravillosa y hemos de estar muy felices y muy contentos de ser seres humanos. Y de resucitar aquellos valores humanos que quizás hemos perdido. Y si no los hemos perdido, mantenerlos fuertemente. Porque la humanidad nos hace ser seres humanos. Entonces uno puede decir, soy un ser humano, no porque nací de dos seres humanos. No. Es que además mi voluntad, mi conciencia es ser un ser humano. Como decir, las demás especies son maravillosas, pero ya que somos humanos, y todos los que estamos aquí hablando somos humanos, pues hablemos de la humanidad, que es la finalidad de esta conferencia. Aunque podríamos hablar de otras especies que son maravillosas. Y todas religiones, toda filosofía, todas las culturas te dicen, imita a este gran hombre o a esta gran mujer, a este gran ser humano. Y hablan de su humanidad. Pero nos encontramos ante el otro aspecto, la parte divina o espiritual. O sea, yo os explico. Krishna, Jesús, Buda, Quetzalcóatl, etcétera, 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 hacían cosas muy parecidas, humanamente. Eran seres bondadosos, todo lo que he explicado. Pero hacían cosas que no eran humanas. Yo no sé qué hacía. Por ejemplo, les daba a todos, porque tenían ese hobby, se ve, de andar sobre las aguas. Sí, sí. O volar por los aires. O curar a gente. O resucitar muertos. O hacer a paralíticos que andaran. O a ciegos que vieran. O tenían poderes psíquicos increíbles. O se enfrentaban a monstruos maravillosos. Maravillosos, te damos. Y todo eso, la religión te dice que solamente ellos lo pueden hacer. Esto no va así, ¿no? Hemos de imitar su humanidad, claro que sí. Pero la parte divina, la parte espiritual, la parte psíquica, el alma, no tiene la misma técnica de aprender que la parte humana. No es a través de imitación. No te pongas a andar encima de las aguas que te vas para abajo.
No te pongas delante de un muerto a resucitarlo, que va a acabar muy mal. No te pongas a hacer ciertas cosas, porque no. Porque eso no es porque él lo hizo, yo lo imito, sí que funciona. Tiene dos tipos de enseñanza diferentes. Y aquí es donde entramos, pues bueno, en algo un poquito más complejo. Pero claro, que podemos llegar a ser igual que esos seres maravillosos y tan humanistas. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Quién lo ha dicho que no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque no llegaron algunos, no vamos a llegar nosotros. Claro que sí. Y aquí entra el hermetismo, que es lo que a mí me gusta. Y el hermetismo te dice, no, alto, claro, no nos olvidemos de la parte humana, yo siempre la recordaré 1000 veces, porque si solo te caemos en la parte espiritual de facultades psíquicas, nos olvidamos de la humanidad, vamos a caer en la goecia. Y nosotros queremos caer en la teurgia. Ser humanos con poderes divinos, o psíquicos, o espirituales. Pero esa parte de conocimiento espiritual, para llegar a tener esa facultad de esos poderes que todos tenemos los 7 chakras, todos tenemos Ida y Pingala, todos tenemos plexos, etcétera, 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 etcétera. O sea, todo lo tenemos, o sea, únicamente hay que desarrollarlos. Aquí, el mundo hindú, o el mundo avesta, el mundo de Zoroastro, nos lo explica claramente. Luego, los budistas lo imitan y nos lo explican, oye, qué bien. Y el hermetismo lo recoge. Y no es a través de imitación, es a través de ejercicios espirituales. Y es a través de lo que es los mantras, los mudras, pranayamas, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollando a través de la meditación, concentración, ejercicios que hay, que existen. Tú vas desarrollando esa parte psíquica, a la par, sin olvidarte, que no te puedes olvidar, de la parte humana. Por eso yo siempre hablo de mí, porque es que tampoco no me dice, a Pedro le gusta eso, ¿no? Yo hablo de mí cuando me entusiasmo. Esto es maravilloso, lo humano y lo divino. Esto es fantástico. Pero entonces, claro, nos encontramos que hay libros que están escritos maravillosamente bien por personas o seres humanos con un nivel espiritual increíble y humano increíble, que a veces te hablan de la parte humana, a veces te hablan de la parte espiritual, la parte divina. Y uno, con un poco de trabajo, se da cuenta perfectamente de ello. ¿Y a qué se está refiriendo? A la construcción humana y a lo que hay que hacer en la parte divina. Y el que crea que es fácil ser humanista y ser un ser humano total, de verdad os digo que es muy difícil. El que crea que es fácil desarrollar las partes espirituales, las partes divinas, os aseguro que es muy difícil. Eso sí, hay un truco. Bueno, no hay un truco. Ojalá si hubiera un truco lo explicaba ahora mismo. Y dice lo siguiente, que si tú desarrollas la parte humana, te es más fácil desarrollar la parte psíquica. Y tú dices, bueno, pues regla de 3. Si desarrollo la parte psíquica, es más fácil desarrollar la parte humana. No, yo vuelvo a decirlo. Si tú desarrollas la parte humana, te es más fácil desarrollar la parte psíquica. A la parte humana se le llama la filosofía de ser. Y a la parte psíquica se la llama o se la denomina la filosofía de saber. Y aunque en un principio hay que saber, porque si no te explican no sabes, después tú por ti mismo tienes que ir desarrollando la metodología humanista y a la par ir desarrollando la filosofía espiritual. Y te conviertes en un ser humano y divino. Y sucede algo más todavía, que esto ya es la bomba.
lo humano, como está viviendo con lo divino, se diviniza. O sea, esa humanidad coge un esplendor diferente. Y lo divino, como vive con la parte humana, se humaniza. Y ya no es tan rígido. Porque Gesed es la bondad. Gesed es la parte humana, es la bondad. Y Yeburá, que la parte espiritual, es el rigor, la ley. En Cábala se dice que cuando Dios creó el mundo, lo creó con Yeburá, con el rigor, la ley. Y que se dio cuenta que esto no funcionaba. Si Dios se da cuenta que no funciona, es que no funciona, ¿verdad? Y él tuvo que meter Gesed, la bondad. Y son los dos platillos de la balanza, de la justicia cósmica, con nuestros dos riñones, el signo de Libra. Gesed y Yeburá. Dicen que entre ellos no se llevan bien. No, claro que se llevan bien. ¿Cómo se van a llevar bien? Cuando existen. Se llevan bien cuando existen. Y cuando los desarrollas. Y cuando lees libros. A mí hay libros que... Y otra vez hablo de mí. Se ve que hoy me ha dado por hablar de mí. Que me dicen, oye, este libro es de una persona que es licenciada en psicología, en antropología, en matemáticas. Y es que a mí me da igual. Yo digo, fue bueno con su vecino, fue bondadoso con su familia, fue una persona que ayudó a los demás, fue una persona que se entregaba, pues no sé, yo, mi Yeset, la bondad y la humanidad. Y si de Yeset, además es una persona maravillosa, extraigo a Yeburá, que es el rigor, que es el conocimiento, ahí me quedo. Porque bribones del intelecto, del conocimiento, que han hecho del conocimiento algo que en vez de ser y cogerse lo humano, se han cogido algo, pero que no es humano, de eso está lleno. Los simonistas, aquellos que desarrollaron poderes psíquicos para sus bienes gananciales, para ganar dinero, para tener poder. Por ese camino no vayáis. Bueno, al menos yo es lo que aconsejo. Así con la amistad que tenemos, por ese camino no vayáis. El camino de la humanidad. Por eso el doble filo de la navaja, ese doble camino, lo humano y lo divino. Y es el equilibrio perfecto. El mago Simón, ¿no? Cuando vio a los apóstoles los poderes que tenía, dijo, oye, esos poderes que tenéis, pues lo quiero comprar. Y los apóstoles dijeron, sí, no, esto no es cuestión, si esto viene del Espíritu Santo. De vida. La cámara. Esto viene del Espíritu Santo. No, esto no. Venga, decidme cuáles son vuestros trucos, vuestras fórmulas de poder, que yo lo compro, os pago lo que queráis. Y dijeron, no. Y claro, se enfadó este hombre y empezó a atacar a los apóstoles. Entonces vino Santiago. Santiago es el gran mago de los apóstoles. Cuando Simón sacaba una serpiente, Santiago sacaba una serpiente mayor y se comía la suya. Cuando Simón hacía una cosa, él hacía otra, etcétera. Al final ganó a Simón y Simón se fue. Simón tenía una escuela que le cobraba a los alumnos para enseñarles magia y eran llamados simoniacos. Y entonces, todavía hoy es un adjetivo, una forma de hablar de las personas que utilizan sus poderes psíquicos para ellos estar bien, sin importarle lo que es la humanidad, que es la goecia. Luego está la teurgia, que es todo lo contrario. Aquellos que desarrollan su humanidad y a la par desarrollan las facultades psíquicas del alma. Evidentemente, en esta escuelita, que no digo escuela, escuelita hermética, vamos de esta forma.
vamos de esta manera. Muchas veces no has entendido y muchas veces no has comprendido, pero nosotros funcionamos de esta manera. Bueno, queridos amigos, primero que siento mucho lo del ordenador, pero es que de verdad que... A ver si puedo comprar uno y funciona. Y siento estos minutos que hemos estado aquí, que si entraba, no entraba, que si entraba, no entraba. Yo veo que se ha calmado todo y que todo más o menos funciona bien. Y son las 21:27, son las 9:30 de la noche. Es una buena hora para cenar o para salir y dar una vuelta, que creo que no llueve. Y estirar un poquito las piernas y luego irse a dormir y reflexionar sobre lo humano y sobre el divino que tenemos dentro. Esas dos naturalezas tan maravillosas que tenemos y que tan feliz nos tienen que hacer de tenerlas. Estáis rodeado de todas las especies del universo que son maravillosas todas, pero nosotros nos ha tocado ser seres humanos. Pues bueno, pues vamos a gaudir de esto, ¿verdad? Muy buenas noches a todos y hasta mañana a la misma hora.